En las faldas del Iztaccíhuatl, un objeto sumamente extraño fue hallado no hace mucho tiempo por un rescatista mexicano. Un objeto que podría cambiar el concepto de la historia conocida hasta ahora. Una extraña representación de algo que nuestros ancestros vieron 300 años antes de que cualquier artefacto volador fuese inventado. ¿Qué es? ¿Sería esto una prueba de que los antiguos pobladores de la zona tuvieron contacto extraterrestre? ¿Acaso son seres alienígenas los que fueron moldeados cuidadosamente en el barro de esta curiosa figura? Vayamos juntos en la búsqueda de la respuesta. Intentemos desvelar un misterio que a través de testimonios reales y fotografías dejará de permanecer en las sombras. Seamos testigos, pues, de una serie de pruebas que nos podrían guiar hacia una respuesta que poco a poco verá la luz y determinará si el Popocatépetl ha sido testigo de uno o varios encuentros entre la humanidad y los seres de las estrellas. Esta es la increíble historia de Tlaxquiche y sus extraños encuentros con lo desconocido, un hombre que literalmente desenterró un misterio que llevaba oculto más de 400 años. Él es Luis Soriano Escobar, un rescatista mexicano que fue mejor conocido como el Tlaxquiche, la bestia de las nieves, uno de los mejores alpinistas de México. Bajo la custodia del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, el Tlaxquiche se dedicó la mayor parte de su vida a caminar entre las nieves, en busca de algo. Recuperó más de 100 cuerpos de alpinistas de todas partes del mundo que los volcanes perecieron, hazañas que le son reconocidas en distintas partes de Europa y América. Él era conocido por el rescate. Era rescatista, era montañista, tuvo una presea por ayudar en todo lo que era desastres cuando había el terremoto del 85, infinidad de personas que cayeron en el Ixta, en el Popo. Y pues no era conocido nada más aquí en México, ¿no? Sino también en el extranjero. Pero en su haber, varios encuentros con situaciones que rayan en la fantasía le condujeron a creer que allí, en los volcanes, hubo algo más de lo que se cuenta y sigue existiendo todavía, actividad que poco tiene que ver con lo terrenal y lo terrestre. Sucesos paranormales que con el tiempo fueron revelando a Tlaxquiche una verdad que lamentablemente no pudo descifrar por completo, pero que quedó representada en un objeto que ha resultado ser sumamente codiciado. Y en una ocasión que fueron a uno, estaban allá lo que se llama las faldas del Iztaccíhuatl, o sea que ya es media montaña, ya no es alta montaña. Estaban sentados esperando a que llegaran los demás. Y él cuenta que agarró una vara y empezó a mover la tierra y a estarle ahí rascando, pero le llamó la atención que sonó como cuando golpea uno y hay una olla. Entonces siguió rascando y ya se dio cuenta que había algo de barro. Entonces empezó a quitar ya con cuidado toda la arena, lo que había, y algunos de los muchachos también le ayudaron y encontraron esa pieza, una pieza de este tipo parecida a lo que es una nave espacial y que tiene lo que representa como ventanas con obsidiana, y todo está hecho de una sola pieza, o sea, nada de que le pegaron o que se vea que le pegaron, no, todo se ve que lo hicieron y lo moldearon en una sola pieza. Este es el objeto en cuestión, un objeto que, según los allegados a Luis Soriano, fue descubierto por él mismo durante uno de sus tantos viajes. El objeto a primera vista luce extraño, pero entre más se le observa, más se tiene la certeza de que algo no anda bien, no por lo menos para la historia que se nos ha contado. Algo sumamente raro fue representado en este artefacto que fue desenterrado por el Tlaxquiche. Al momento de haber sido encontrado, el objeto tenía una tapa, la cual estaba hecha del mismo material que el resto, pero la tapa se rompió, dejando expuestas 3 figuras que resultan todavía más inquietantes.
Cabe resaltar que en el volcán ha habido distintos testimonios y videos que podrían reafirmar que en este lugar suceden eventos relacionados con la ufología y lo paranormal. Videos de extraños objetos voladores han sido captados en distintas ocasiones. Esto quizá nos podría dar una pista de qué es el objeto que Soriano encontró. Un objeto que ningún arqueólogo, ninguno, ha podido descifrar. La mayoría de las personas que conocen de arqueología, o sea, de la cultura, ellos comentan que ellos representaban a veces con dibujos y más que nada con figuras de barro todo lo que veían, ¿no? Entonces, la forma de representar lo que veían y que se quedara, pues era haciendo las piezas. A través de los años, distintos investigadores se han dado a la tarea de recolectar evidencia extraterrestre y paranormal alrededor de la mujer dormida y del popo, pero ninguna evidencia hasta ahora habría sido tan reveladora como la encontrada por Luis Soriano. Hecha de barro y obsidiana, la figura representa a dos especies distintas, humanoides, y quizá dos de ellas hombres, pero observando más de cerca, se puede apreciar un tercer ser que parece totalmente distinto a los otros dos y, curiosamente, volteando hacia otro lado, hacia lo que pudiera ser una ventana. Casi se podría intuir que aquel ser va piloteando lo que pareciera ser una nave espacial en forma de platillo, tal y como las que muchos afirman haber visto en encuentros cercanos con inteligencias ajenas al planeta Tierra. ¿Será posible que estos seres humanos hayan sido llevados a dar un paseo interestelar, lejos del planeta? Lo cierto es que las representaciones y figuras de aquel entonces no eran resultado de la fantasía, es decir, lo que se moldeaba en el barro era más bien representaciones de lo cotidiano, de lo que sus ojos veían, sin alteraciones, algo que posteriormente sus manos intentaban moldear. Sabiendo esto, resulta todavía más extraño ver una figura de barro que es muy familiar en el campo de la ufología. Ejemplos de ello son otras figuras que también pertenecen a la colección de los Soriano, pero esta evidentemente representa algo que no pertenece a la época. Y sin ir más lejos, surgen naturalmente varias preguntas. ¿Por qué uno de los tres seres voltea hacia lo que pareciera ser una ventana? ¿Por qué permanecen los otros dos sentados viendo casi a la misma dirección? ¿Por qué el que está volteado hacia la obsidiana tiene un aspecto totalmente distinto, casi demoníaco? Además, otros encuentros del Tlaxquiche con lo desconocido fueron narrados por su hija, quien escuchó de viva voz todo lo que su padre le platicó sobre extrañas luces que observaba, eventos extraños, una fría noche en las faldas de los volcanes. Él nos platicaba que estaban ya en la madrugada, como a las 3 de la mañana, y pues obvio, todo el cielo está limpio, se ven muy bien las estrellas y que de repente vieron como si fueran vagones del metro, así como si fuera un tren del metro con varios vagones que pasó. Y eso todavía hace poquito, tendrá como unos 15 días que platicando con mi hermano mayor, él lo estaba recordando porque él también tuvo esa experiencia con mi papá. O sea, son cosas que a veces llegan a ver. Cuando estás arriba, pues se ven luces, se ven esferas. El objeto, naturalmente, ha llamado la atención de más de un investigador de lo paranormal, desde revistas especializadas en el tema hasta Jaime Maussan, un reconocido investigador quien ofreció una fuerte suma de dinero a cambio de la pieza, misma oferta que fue rechazada debido a que aquel objeto era muy preciado por el Tlaxquiche y su familia. Muchas ofertas de distintas partes del mundo fueron hechas, pero
todas igualmente rechazadas. Vino este señor Maussan y gente que se dedica a lo de ver cosas de extraterrestres. Vienen y es lo que les interesa y preguntan, ¿no? Si la vende, cómo la pueden adquirir. Debido a la creciente conmoción e interés por parte de distintas personas, la familia decidió guardar después la pieza, junto a algunas otras, en su casa ubicada en el municipio de Amecameca, en el Estado de México. Pero fue justo entonces que otros eventos comenzaron a ocurrir. Hace algunos años, en donde las teníamos, dormía mi abuelito. Y él escuchaba ruidos, así como en donde estaban las cajas, como que si movieran y anduvieran ahí buscando, ¿no? Y mi papá nos platicaba que como todas las piezas las tenía enfrente, de repente estaba trabajando en la parte de atrás y oía que le tocaban. Entonces ya salía, ¿no? Porque pensando que había algo, salía, no había nada. Y así varias veces se escuchaban. Entonces, un trabajador que también tenía mi papá, después ya de que mi papá falleció, nos comentaba lo mismo. Dice, no, es que aquí o te movían las cosas del lugar. Y decía, como es mi sobrino, decía mi tío, no, pero es que ha de ser de las mismas piezas que por ahí andan dando lata. De hecho, se han reportado encuentros con duendes, criaturas extrañas, sobrenaturales, todo en las faldas del Popo y el Iztaccíhuatl, pero nada como la evidencia descubierta por Soriano, una pieza encontrada en las faldas de un volcán que pareciera tener voluntad propia para dejarse o no ser explorado. Una ocasión llevó a unas personas de Televisa que eran de una novela, Ludwika Paleta. Ajá, y algunos porque estaba una novela muy de moda. No sé, fueron a grabar por ahí y los iba a llevar a esa zona. Alguien, yo creo que no iba bien, de buenas, nunca pudieron llevar, se les descompuso una camioneta, se les poncharon las llantas, en fin. Entonces siempre decía, ahí hay que llegar y tener respeto, igual que cada vez que sube uno al volcán, decía, siempre debes pedir respeto permiso al Iztaccíhuatl. Antes de subir es una mujer, es muy celosa, entonces sobre todo si llevas mujeres hay que pedir permiso para subir. ¿Qué representa esta extraña figura de barro? ¿Será esto el intento de una representación de un viaje espacial, algo desconocido por los antiguos pobladores de Amecameca? También nos platicaba una ocasión mi papá, igual, él llevaba luego personas que venían, personas extranjeras, las llevaba y luego iba por ellas, en la camioneta. Y ese día estaba esperando a algunas personas, ya había oscurecido y habían otras personas también, otros autos, esperando a otras más. Entonces hay un muchacho de un taxi que es por acá vecino. Y pues él ya en la noche, en la camioneta, estaba pues tranquilo ahí esperando a ver a qué horas bajaban. Y de repente el muchacho del taxi se sale de su coche y se sube a la camioneta y le azota la puerta. Y a mi papá no le gustaba y se enoja y le dice al muchacho, ay, manito, es que no sé qué hay allá afuera. Y dice, ¿cómo que hay allá afuera? Y dice que en la parte de enfrente de la camioneta habían 3 pares de ojitos, pero alargados y verdes. Entonces, que le dijo, ay, son las vacas, no sé, como para calmarlo. Prende la luz y no había nada. O sea, obvio se desaparecieron las luces o los foquitos o los ojos. Se baja, pues sí, pues es que llega ahí en la zona de La Joya, llega uno y se puedes estacionar y está el voladero. Sí, dice, a menos que hayan sido vacas voladoras, porque estaba la parte de enfrente de la camioneta sobre el voladero.
Y así el misterio permanece hasta ahora como uno de los más extraños en el campo de la ufología en México, un caso que no ha encontrado respuesta. Pero las circunstancias misteriosas continuaron hasta los últimos días de su vida. Cuando vinieron estas personas, que eran españoles, querían ir ahí y él no tenía ganas de ir. En fin, lo convencieron y fueron, pero la camioneta le empezó a fallar, tuvo muchos contratiempos y ya de verdad no supe si llegaron. Creo que no llegaron al lugar. Y del esfuerzo que hizo por estar empujando la camioneta, o sea, imagínense, el camino no es muy, muy accesible. De ese esfuerzo, él tuvo un derrame cerebral, pero no fue en alta montaña, fue pues aquí en media montaña. Entonces, inevitablemente la pregunta vuelve a surgir. Una pregunta que se ha hecho una y otra vez desde tiempos inmemorables el ser humano. ¿Hemos sido visitados por extraterrestres? Quizá nunca lo sabremos. Quizá algunos ya lo saben. Pero lo cierto es que nunca vamos a ser capaces de encontrar y entender vida ajena si aún no entendemos la que nos pertenece. Cuidemos el planeta Tierra. Hasta ahora, es el único lugar en el que sabemos que podemos vivir.